Eh, Aquí estamos. Vamos a acabar con estos problemas, ¿ok? Ok, este era un problema que era esquemático, asumiendo ciertas cosas. Me parece que nos quedamos en el del sulfato de intercambiadores múltiples y eso sí lo llegamos hasta el final. Ok, entonces, este es otro problemita. A ver, vamos a hacer este. No me parece que se haya planteado. Bien, en la práctica va a ser con calculadora. Ok, no le vamos a cuestionar el uso de su calculadora científica, ¿no? Graficadora sigue no siendo válida, entonces, profesora. ¿Qué me dices? La graficadora, la HP, todavía sigue siendo no ser válida, no es válida. No, para calculadora científica no es suficiente. Usted, De acuerdo. Profesora, no se olvide de grabar también, por favor. ya. Con calculadora no de 4 operaciones, sino con calculadora para hacer algún cálculo. No les voy a decir muy largos los cálculos, pues, sí, pero sí necesitamos calculadora. Profesora, disculpe, no se olvide de grabar, por favor. Sí, sí, ahorita Gracias. mismo. Recording in progress. Ok, miren, estos problemas de intercambiadores pueden ser muy simples si le dan todos los datos y pueden ser complicados si no les dan. Entonces, por eso les digo que las correlaciones de convección forzada deben tenerlas a mano, porque podemos dársela o podemos no dársela, ¿ok? Y tanto el que va por el tubo como el que va por la coraza. Entonces, por eso es que necesitan tenerlo a mano. Total, a veces un resumen de sus correlaciones y ustedes seleccionan cuál será la más adecuada. Pues. Nadie les pide que sean de memoria. Ok, entonces, este es un problema en el que también nos van a preguntar el área. En el fondo es el área. Pero claro, acá nos van a dar el coeficiente del aceite y de repente hay algún coeficiente que no nos van a dar. Seguramente que el del agua parece que no nos están dando. Claro, en este caso, por ejemplo, el aceite, nos dan el coeficiente del aceite que va por la coraza. Pero ¿qué hubiera pasado si no nos los diera? Ustedes tendrían que calcularlo. Entonces, se complica, pues, ¿no? Se complica. Bien, entonces se nos han dado el coeficiente, nos dan el flujo y quieren hacer este calentamiento, pero no saben cuál es el flujo del aceite. Nos están preguntando eso, ¿no? Ahora, este sí es un intercambiador que dice que tiene 10 tubos y el agua está yendo por los tubos, el aceite está yendo por la coraza y cada tubo tiene, bueno, una pared delgada y tiene su diámetro. Y están dispuestos en 8 pasos por los tubos. O sea, no es que por la coraza entra y sale, pero por los tubos dice que está en 8 pasos. ¿Ok? Finalmente el aceite se va a enfriar realmente, va a salir a 100. Preguntan pues el flujo del aceite. Y finalmente el área también del intercambiador, porque dice qué longitud deben tener los tubos para
llevar el calentamiento. Bueno, nos han dado el número de tubos y el diámetro, pero no nos han dado la longitud. Ok, entonces, aquí tendríamos que buscar las propiedades del agua. La del aceite ya no nos interesa mucho porque nos han dado el coeficiente del aceite por el lado de la coraza. La del agua, ustedes tienen que tener las propiedades del agua a la mano y seguramente van a tener que calcular ese coeficiente. Y para eso necesitan las propiedades. Entonces podríamos esquematizar este problema, ¿no? Esto sería, primero, ¿qué temperaturas conocemos? En este caso nos dan la del agua y la del aceite, ¿no? Este sería el aceite. Este es el aceite, no sé, ese es el fluido que va a calentar. Y este sería el agua, ¿no? Y el agua, su flujo. Del flujo del aceite no conocemos. Ok, dice que tiene 8 pasos por los tubos, nos dan el coeficiente de la coraza y nada más, ¿no? Entonces, el fluido el aceite va a entrar y va a salir sería un intercambiador 1,8 este. Y nos preguntan cuál es el flujo, pues, ¿no? Que ha logrado este calentamiento. Entonces, como están diciendo que es pared delgada, vamos a despreciar la espesor de la tubería, ¿no? De la pared del tubo. Podríamos despreciar y quedarnos con los coeficientes nada más. Y vamos a asumir que está limpio el intercambiador. No nos están preguntando si sean limpios, si es sucio, sé que se puede asumir que sea limpio. Ok, de alguna manera nos han dado el calor que sí está transfiriéndose, ¿no? Entonces, el flujo del aceite simplemente lo obtenemos planteando calor ganado, calor perdido. Un fluido lo pierde y el otro lo va a ganar. Entonces, hago un cálculo termodinámico. Y siempre de frente sacamos el flujo de fluido caliente, ¿no? Ok, entonces ahora sabemos que es 5,19. Ok, entonces ahora la pregunta es, ¿qué necesitamos para calcular la longitud del tubo? A ver, ¿qué necesitamos para calcular la longitud del tubo? Aquí tienen todos los datos.
A ver, ¿quién me dice qué necesito para calcular la longitud del tubo? Yo tengo el calor, tengo el flujo. ¿Qué me falta? Puedo saber la temperatura promedio porque sabemos todas las temperaturas. Ok, siguiendo la simplificación, podríamos considerar el coeficiente global en función solo de los coeficientes peliculares. Ya vamos a hacer otro problema donde debemos considerar todo. Entonces aquí nos estaría faltando justo pues el flujo del agua, ¿no? No el flujo del agua, el coeficiente pelicular del agua. Este es el que estaría faltando para completar esta ecuación y poder tener este dato. Y el calor de la termodinámica ya sabemos cuánto es y esto de la temperatura promedio también la sabemos. Quizás debemos aplicar factor de corrección porque está diciendo que es de 1,8 pasos, entonces necesitamos este F. Y si cumplimos con todo esto en ecuación, podríamos sacar pues el área. Ok, entonces para obtener el coeficiente pelicular del agua necesitamos primero calcular el Reynolds. Sabemos el flujo de agua y calculamos el Reynolds. Ok, aquí viene una observación importante. Todas las correlaciones que hemos hecho para flujo dentro de un tubo, ¿qué les decía yo siempre en su momento? ¿Alguien recuerda cómo es las correlaciones, cómo están planteadas? ¿Cuál era la condición aparte de calcular Reynolds? Siempre decíamos, algo yo decía, ¿y ustedes qué dicen? A ver si alguien recuerda. Es importante porque si no, aquí pueden cometer errores a la hora de aplicarlo. Okay. Todas las correlaciones que se experimentan han sido diseñadas para flujo en un tubo, ¿ok? El flujo en un tubo. Entonces, si nosotros aplicamos esas correlaciones, tenemos que adaptarnos a la condición para calcular el coeficiente. Entonces, en este caso, el flujo del agua no está dado como está dado. A veces, muy raras veces se dice específicamente el flujo en un tubo. En ese caso no tendrían problema de adaptar. Pero generalmente se da el flujo total, ¿no? El flujo que va por la coraza y el que va por los tubos, independientemente del número digamos, de pasos. ¿Okay? Entonces, este es un caso también. Simplemente dice que 2 kilogramos por segundo de agua. No dice que es por un tubo o no. Yo tengo que entender que ese es el flujo que entra a los tubos. ¿Okay? Como son 10 tubos, entonces voy a sacar el flujo que pasa por un tubo para propósitos de poder aplicar la correlación. Ahora, si ustedes quieren otro tipo de correlación que no sea en condición de que sea el flujo en un tubo, bueno, pero las que yo conozco siempre son realizadas digamos, en laboratorios tipo banco y
ven los flujos que pasan por un tubo. Entonces, en este caso es por eso que tengo que calcular el flujo del agua que va por un tubo. Y entonces ya no es 2.5, sino es 2.5 entre el número de tubos que dice que tenemos, que son 10. Entonces el flujo de agua con el que hay que calcular el Reynolds es mucho menor, es 0.25. Ok, entonces con este flujo calculo el Reynolds y recién ahí obtengo qué tipo de régimen es. Si yo hubiera usado 2.5, me hubiera salido otro régimen, ¿no? Probablemente completamente diferente. Ok, entonces, salvada la observación, yo puedo decir que Reynolds es, bueno, francamente turbulento, más de 10.000 de sobra. Entonces, puedo escoger cualquier correlación que sea para régimen turbulento. Ok, yo voy a escoger esta. Esta es una de ellas, no hay problema de escoger otra. Bueno, con esta correlación, entonces calculo el coeficiente, ¿ok? En las unidades que me han dado. Calculado el coeficiente del agua, encuentro el coeficiente global. Y entonces el coeficiente global es un valor 354. Ya con esto ya tengo bastante resuelto el problema. En la ecuación general, digamos, tenemos el coeficiente, me falta la diferencia, la temperatura promedio, eso es algo más que necesito. Ok, entonces la temperatura promedio va a ser la media logarítmica, pero también esta es para un paso, ¿no es cierto? Para un fluido que entra y que sale. No es que recorre varias veces el intercambiador. Entonces, no queda otra que es un intercambiador múltiple, entonces, y es 1,8, como está acá. 1 porque es por la coraza, el fluido entra y sale, y 8 porque los tubos están dispuestos en 8 pasos. Entonces necesito recurrir al gráfico de F versus P, ¿no? Y encontrar la curva que corresponde digamos, a la correspondiente. Aquí vamos a tener P y aquí vamos a tener varias curvas que todas responden a un R, ¿ok? Y eso está en función con el P y el R obtendrán el F que corresponda, ¿ok? Y ahí entra aproximadamente, ¿no? Ok, entonces si hago esto me va a salir que F es 0,87. Y con esto ya tengo todo para calcular el área. A ver, ¿quién me calcula la longitud del tubo con F0,87? Diferencia media logarítmica 89.9 y 300, ¿cuánto era? 354 el coeficiente global. Aquí está, ¿no? Este F0,87, esta ya la tengo, el coeficiente IQ también lo tengo. Q es esto.
Ok, entonces el área, pues es el área lateral, ¿no es cierto? El número de tubos por el área lateral del tubo, diámetro externo del tubo. Entonces, de aquí simplemente despejan la longitud. Y aquí les va a salir la longitud total, ¿no? Como dice que ha sido ocho son, digamos, lo están poniendo en 8 pasos. Entonces, el número de la longitud de un tubo sería 4.7. Ok, ¿alguna pregunta al respecto? Bien, entonces ahora sí nos vamos a complicar más, ¿ok? Bien, entonces, aquí habíamos hecho problemas con la correlación de Donahue, pero no con la de Kerr, ¿no? Entonces vamos a hacer un problema con la correlación de Kerr. Y ya con esto hemos acabado todo esto, todo lo que teníamos para la diferencia media logarítmica y las correlaciones que específicas para los intercambiadores con baffles, ¿no? Ok, vamos a dejar de compartir y compartiremos otro. Bien, a ver, jóvenes, no alcancé a hacer el problema con la correlación de Kerr, ¿no es cierto? Me parece que no. Hicimos con Donahue, pero no hicimos con Kerr, ¿no? A ver, tengan a la mano cómo era la correlación de Kerr, ¿ok? Vamos a aplicar esta correlación. Y para que sepamos de qué estamos hablando, bueno, quería mostrarles, a ver qué me dijeron. Ah, pueden usar cualquiera de las dos, depende. Si usan Donahue, tienen que tener el factor de este factor FB de geométrico, ¿no? La de Donahue quizás es más exacta. Donahue está adaptada para la terminología del tema. El tema tiene sus características y bueno, y si usan las características del tema, tendrán que usar los factores eh, tendrán que usar quizás la de Donahue, pues, ¿no? Efectivamente. Ahora, si no construyen con el tema, sino construyen con el ASME, ahí no hay esas condiciones geométricas para un determinado intercambiador, ¿no? Claro, una es más aproximada que la otra, ¿no? La de Kerr de repente es más aproximada que la de Donahue. Depende de la facilidad que ustedes tengan de encontrar los datos, pues, ¿no? Para,
para escoger una o la otra. Como ya les dije al empezar también que todas estas correlaciones quizás deberían calcular el área asumiendo varias de estas correlaciones y se quedan siempre con las que asegurándose de que tengan el calentamiento requerido, ¿no? Entonces siempre se quedarán con en este caso yo recomiendo con la que da mayor área probablemente, ¿no? Por si acaso, que lo que sí tienen que hacer es que se cumpla lo que quieren calentar o enfriar. No va a construir un equipo en el que finalmente no les da el calentamiento que ustedes necesitan. Entonces, sí está mal. Ahora, si ustedes ya tienen confianza a la hora de cálculo con algunas correlaciones que ustedes han hecho el cálculo y lo han aplicado varias veces y no les ha dado problema, bueno, ya uno haya confianza en sus correlaciones y ya puede escoger simplemente la misma que les dio buen resultado, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer este problema de acuerdo a las correlaciones de Kelly. Sí, estaba tratando de regresar, pero ya he cerrado lo último que hemos estado haciendo. Pero ustedes tengan al costado ahí la correlación de Kelly, la nomenclatura del Kelly, esa está en función de un flujo másico GSUE, ¿no? Y de una área E, si se acuerdan de esas partes. Eso es lo que quiero que tengan a la mano para poder identificar este problema. Ok, entonces se trata también de un intercambio de energía entre un fluido caliente y uno frío, pues, pero que quieren aprovechar probablemente digamos, la corriente caliente. Entonces, 43.800 libras por hora de un querosene de 42 grados API. Esta es una forma de decir la densidad de las mezclas de hidrocarburos, ¿no? Parten del fondo de una columna de destilación a 390 grados Fahrenheit y se enfría a 200. Y lo hacen con un crudo, pues un crudo de otra densidad, que viene de un almacenamiento que está a 100 grados Fahrenheit. Ok, entonces el crudo recién está, como su nombre es petróleo, pues, ¿no? Y entonces está siendo aprovechado y hacerle un calentamiento previo, aprovechando una corriente caliente. Eso es lo que está pasando. Están haciendo una integración de energía en una parte digamos, del proceso. Ok, entonces el crudo viene a 100 grados, viene frío y se va a calentar pues, con este queroseno. Ahora, para hacer esto, se tiene un intercambiador ya dado. Y esa va a ser la pregunta, si se puede hacer esta operación o no con el intercambiador que tenemos ya en el campo, ¿no? Entonces, se está diciendo que está sucio, que ya nos están dando el factor de ensuciamiento combinado para un razonable periodo de mantenimiento. Ese coeficiente es 300, ¿no? O sea, 322 horas sobre pie cuadrado por grado Fahrenheit. Si ustedes quieren convertir esto en factor, le sacan la inversa nada más, y eso sería factor. En realidad le están dando el coeficiente, no el factor. Pero es lo mismo. Ahora, ahí entramos, hay un intercambiador 2,4 de un diámetro interno de 21 1/4 de diámetro interno, es el diámetro del casco, ¿no? 160 tubos de un diámetro externo de 1 pulgada. El calibre de los tubos es 13 BBWG, ok, acá van a necesitar el estándar BBWG, que a 13 BBWG van a encontrar
varias características del tubo. Aparte del espesor de la pared, del diámetro interno del tubo, hay otros datos que se pueden obtener de esta denominación. Ok, también tiene 16 pies de longitud y están dispuestos en paso cuadrado de 1 1/4 pulgada, de 1 pulgada y 1/4. El banco de tubos está dispuesto en 4 pasos y los baffles están espaciados en 5 pulgadas. O sea, le están dando todos los datos para hallar el coeficiente del lado de la coraza, ¿no? Para mantener la caída de presión por ambos lados debajo de 10 libras por pulgada cuadrada, es una buena caída de presión. El crudo debe ser enviado por los tubos, ¿ok? El crudo va por los tubos y querosene va por la coraza. Ok, este es un problema un poco más complicado, pero que de interpretación, ¿no? Entonces, necesitan tener a la mano la correlación digamos, del KER para saber qué necesitan obtener de toda esta información y aplicarlo, ¿no? Bien, jóvenes, entonces, copien todos los datos que tenemos acá, porque de aquí tienen que resolver la correlación de Kern, ¿ok? Yo quizás no sé si la copié en la solución aquí o si no tengo que regresar a buscarla. No la copié, la estoy aplicando de frente. Ok, ya la copié la correlación de Kern, ¿no? Ok.
Ahora, a ver, acá tienen información que tenemos que sacar para la correlación de Kerr, así que cópienle para que me puedan responder. Bien, entonces lo primero que hay que hacer probablemente es sacar pues las propiedades del querosene y del crudo a alguna temperatura promedio. Entonces, a ver, vamos a ver. El crudo está a 129 el crudo viene de un almacenamiento de 100, ¿no? Y no sabemos a qué temperatura va a salir. Y el querosene viene de 350 y se sale a 200. Entonces, las propiedades de ambos fluidos a una temperatura que está aproximadamente al promedio de las dos temperaturas, no sabemos exactamente cuánto será la salida del crudo, un poco más de 100, ¿no? Tenemos la viscosidad, el C sub P y la conductividad. Y el querosene también. Ok, entonces en este caso necesitamos calcular el área para la operación de este calentamiento que está proponiéndose. El área operativa, el área real, porque requiere ese calentamiento, se necesita calcular. Y después la vamos a tener que comparar con el área de ese intercambiador que ya está dado ahí, que simplemente sería el área del número de tubos, por la longitud está a ver 160 por su longitud, y de alguna manera ya está puesto acá el área del intercambiador. Entonces tenemos que calcular el área requerida y la comparamos con esto. Pero claro, ahora sí tenemos el problema de que no tenemos ningún coeficiente. Hay que calcular todos, tanto del crudo como la del querosene. Ok, entonces empezamos. ¿Quién va por los tubos? ¿Por qué criterios ha sido esto planteado? Por el criterio de presión, para ahorrar potencia de bomba, que es directamente economía, factor económico. Ok, entonces ya han dicho que la mejor distribución sería el crudo debe ser enviado por los tubos. Entonces hay que calcular el coeficiente del crudo que va por los tubos y el de la coraza del querosene. Entonces este es un problema un poco largo. Entonces, para la coraza tendríamos que calcular con la correlación de Kerr, que aquí he copiado. Esta está en función de un diámetro equivalente que se puede sacar de 4 veces el área sobre el perímetro mojado para la disposición cuadrada que se ha dado. El G sub S es el flujo entre una área AS y el área AS, vayan buscando a Kerr igual el área AS. Está en función del paso del tubo, de la distancia entre las paredes de los tubos. Y si salvan eso, ya podríamos calcular el coeficiente H sub T. Eso es para la coraza. Ahora, para los tubos hacemos cualquier correlación en función de las propiedades las propiedades del fluido que va por los tubos. Tenemos que calcular el Reynolds y ver qué correlación vamos a aplicar. Entonces, necesitamos varios datos, ¿no? Entonces, lo principal, primero podemos calcular el calor que se está queriendo distribuir. Ok, el crudo va por los tubos y el querosene por la coraza. O sea que, veamos. Todos estos son datos todavía. Se tiene, ojo, intercambiador múltiple 2,4, es decir, intercambiador que se tiene. El querosene tiene estas propiedades. Ok,
La temperatura promedio más o menos es 295, porque sabemos cuál es la entrada y la de salida. Entonces, a otra temperatura, no es exactamente 295, sino digamos a 280 hemos sacado las propiedades. El crudo va por los tubos. No sabemos la temperatura de salida del crudo, el flujo sí lo sabemos, y tenemos las propiedades a 129 aproximadamente, ¿no? Ok, podemos asumir que C sub P y K no van a cambiar significativamente con la temperatura. Ok, entonces esto todavía todo es previo a empezar el cálculo. Eso es lo que tenemos. Entonces lo primero que habría que sacar cuál sería la temperatura de salida del crudo a partir del calor que está cediendo el querosene, ¿no? Eso sí podemos sacarlo, porque ese es el calor que vamos a tener. Ok, ese calor lo vamos a usar para justamente sacar la temperatura de salida del crudo. Y eso va a ser entonces 167. La temperatura promedio de digamos, del crudo sería más o menos estos 133. Y se ha calculado, ¿no? O se ha trabajado con una temperatura promedio de 129 para el crudo, ¿no? Pero digamos que podríamos considerarla que está en el rango, ¿ok? Ok, entonces sabemos la temperatura de salida del crudo, sabemos el calor que se va a intercambiar. Ok, entonces ahora vamos a calcular el coeficiente requerido para la operación. Ok, entonces del balance de energías podemos obtener el calor con cualquiera de los dos fluidos, ms sub p delta de t, podemos sacar el calor. Ahora, este ha sido un intercambiador 2,4, dice, entonces es un intercambiador múltiple. Entonces, vamos a usar el factor SF. Entonces, debemos sacar la diferencia media logarítmica en contracorriente, ¿no? Porque los factores F están en función de esa disposición de los fluidos. Ok, o sea, como sabemos, todas las temperaturas de los dos fluidos podemos trabajar con la diferencia media logarítmica. Y eso es un valor. ¿Ok? Ahora viene el momento de ir a los gráficos para calcular F. A ver quién calcula F. A estas alturas debemos tener cerca los gráficos F, ¿no es cierto? Y calcular tanto el parámetro de la abscisa como el de R. Se pueden, porque sabemos las 4 temperaturas, tanto del crudo como del querosene. ¿No? El querosene entra a 350 y sale a 200, y el crudo va a entrar a 100 y va a salir a 167,3, ¿no? Ok, entonces para usar el gráfico F hay que identificar qué fluido va por la coraza y qué fluido va por los tubos y ponerlos en contracorriente, ¿no es cierto? En este caso, el querosene va por la coraza.
y el crudo va a ir por los tubos. Ok, entonces en disposición en contracorriente, calculamos la diferencia media logarítmica y la corregimos con el factor 0,97. Esto va a salir de la gráfica en función de R y de esta abscisa. ¿Ok? Ok, entonces en este caso, en la abscisa va el fluido que va por los tubos y en ese caso es el crudo, pues por eso que está el crudo 167 y 100. Es comparado con la temperatura del fluido que va por la coraza a la entrada, con la temperatura del fluido que va por el tubo también a la entrada, ¿no? Esto es también es sí, ¿no? A la entrada. Ok, entonces si hacemos eso con F0,97, podríamos calcular quizás el área. Ok, entonces esto ya lo conocemos, el F también lo conocemos, esto también, el área lo vamos a conocer, porque simplemente dice 160 tubos con un diámetro, el área lateral, ¿no es cierto? También lo conocemos. Y aquí ya llega el momento de fijar en función de qué diámetro vamos a hacerlo. Vamos a aprovechar el área externa. Entonces, por eso voy a tener acá el coeficiente global externo. Y con eso calculo U, ¿ok? Ok, pero yo tengo que calcular este es el coeficiente global para el área que ya tengo. Ok, ese sería el coeficiente global basado en el área externa para este intercambiador que me han dado, para ese intercambiador que ya, para esta área, ¿no? Pero yo tengo que calcular el área para mi intercambiador, para el que la operación que se requiera. Y en todo caso tengo que calcular otro coeficiente para para el área de operación real, ¿no? El área requerida. Entonces esto lo dejamos acá, pero todavía no podemos decir nada si lo podemos usar o no. Tenemos que comparar ya sea el área o el coeficiente, eso es lo que existe, y tenemos que comparar lo que se necesita para la operación que me están proponiendo, que era justamente eso, ¿no? Calentar y enfriar. Entonces, todavía no podemos decir nada. Entonces, ahora sí tenemos un arduo camino. Empezamos los cálculos. El intercambiador, ya nos lo han dado
en cuanto a la estimación, no la estimación, sino han dicho qué diámetro externo necesitamos. Necesitamos un diámetro externo de 1 pulgada y de este calibre. Entonces yo tengo que ir a las tablas y quizás está en Univirtual para calcular todas las de... A ver, vamos a meternos a Univirtual. Ok, jóvenes, ¿están viendo mi pantalla o tengo que compartir? ¿Están viendo una tabla digamos, diámetro nominal de tubería? Quiero saber si están viendo qué pantalla están viendo. Acá dice que están Sí, viendo. profesor. Sí. Ok, entonces miren, aquí tienen el diámetro de la tubería en pulgadas, el diámetro externo, y tienen los calibres, aunque estoy viendo otra, el diámetro de schedule. No, no, este no es, este no es. Ah, disculpen, este no lo es. Aunque acá dice estándar de tubos de BBWG, pero no me parece que fuera. Mm, este creo que es. Mm, no, este es simplemente el de cédula 40, 80, no, este no es el calibre. Los otros son calibres 13, 12, 14, 18. A ver, vamos a mirar. ¿Dónde lo tengo? Ahí este es. Ya, este sí es, ¿ok? El otro es es simplemente de tubería, que también puede ser, pero este no es el caso. El que estamos haciendo es este de calibres. Ok, en este estándar del BBWG, aquí lo ven, ¿ves? Está en función del diámetro externo del tubo, no es el nominal. Este sí es un diámetro real y BBWG. Entonces ustedes aquí entran con el diámetro externo que nos han dado del tubo
y el calibre, ¿no? ¿Y cuál fue ese, ah? Esta, creo que era 1 pulgada, 1 1/4 me parece. Medio, medio, medio. ¿Era 1 1/4? 1 pulgada y 13 BWG. 1 pulgada nomás. Ya, entonces esta sería y 13 BBWG, ¿ok? Entonces aquí tienen todas las características de ese tubo. Ok, es este, ¿no? 1 pulgada y 13 BBWG. Entonces aquí sacan el diámetro interno del tubo, el espesor de la pared. Y con eso también tienen el diámetro interno del tubo, ¿no? Aquí está, simplemente aquí también está. Ok, y a su vez también tienen estas cantidades. Ok, entonces para 1 pulgada y 13 BBWG, tienen que sacar el espesor de la tubería que está acá. Voy a tener que sacar esto. Acá también tengo el área interna en pies cuadrados. Aquí tengo la superficie interna por longitud de tubo. Ok, también es un dato bueno. Dependiendo si buscan el interno o el externo, aquí lo tiene. Y también, bueno, ya el peso. Pero este dato de acá puede ser interesante, ¿ok? Entonces, de acá tienen que remitirse para las características de los tubos, depende del estándar que le den el dato, ¿ok? En este caso es 13BWG, ¿ok? Listo, entonces nos vamos de acá. Ajá. No se ha borrado todo. Ya. Ok, entonces ahora empezamos. Ok, entonces de ese estándar he sacado todos estos datos, ¿no? El diámetro externo, el diámetro interno, lo tengo que cambiar pues a pies, ¿no? Ese espesor que está directo ahí en pulgadas. Y también tengo la superficie interna, es esta cantidad. Y la cambio a pies cuadrados. Empezamos. Entonces, la longitud de cada tubo era 16 pies, ¿no es cierto? El número total de tubos para de este intercambiador es 160. Pero por el lado del tubo está dividido en 4 pasos. Entonces, el número de tubos por paso es 160 entre 4. Entonces, en cada paso van a haber 40 tubos, ¿ok? Profesora, ¿no está compartiendo pantalla? Ah, ya, disculpa. Ok, entonces aquí estamos viendo de dónde saqué los datos, pues, ¿no? Con este espesor ha salido de ese estándar con el dato
de 1 pulgada y 13 BBWG, saco toda esta información. En pulgadas y la tengo que convertir a pies, pues, ¿no? Ahora, el número, como estábamos, el número de tubos es 160, pero está dividido en 4 partes, ¿no? Entonces, en 4 pasos. Entonces, el número de tubos por paso es 4. Por eso son 40 tubos, ¿no es cierto? Entonces, el flujo que entra en este caso del crudo, que el crudo va por los tubos, lo tengo que dividir pues entre el número necesito el flujo en un tubo, lo divido entonces entre 40. Y ahí me va a dar el flujo que va en un tubo. Y dividido entre el área interna el área superficial interna de este tubo, que eso también lo saqué del estándar BWG, convertido en pies cuadrados se convierte en esta cantidad, ¿no? Esto lo hemos sacado, porque este es el área interna por longitud de tubo, ¿ok? Entonces, con eso puedo calcular el flujo másico realmente para utilizarlo en la correlación de Kerr, ¿no? Todavía no, en este caso el flujo másico para utilizarlo como flujo que va por un tubo, ¿no es cierto? Ok, entonces este sería el flujo másico. Ok, en libras por pie cuadrado por hora. Es esta cantidad. Ok, con esto voy a calcular el número de Reynolds recién. Bueno, en este caso se nos complica un poco el problema, porque el Reynolds no nos sale turbulento, si no hubiéramos utilizado de frente. Nos saliera turbulento, calculamos una correlación con flujo turbulento. En este caso nos salió transicional y de ahí nos malogramos un poco. Aquí tenemos la correlación de Hansen, ¿no? Hagen es la única de transicional y de repente la de los rusos, ¿no? También podríamos escoger alguno de los rusos que están en un rango de este reino, que estén en este reino. Y este es un flujo medio complicado entre, digamos, 2100 y antes de 10.000 es transicional y ahí sí tenemos pocas opciones de correlaciones. Creo que una de los rusos también pudo haberse usado, que estaba entre 3.000 y llegaba a 6.000, ¿no? Hay que ver, hay que revisar el rango de los reinos. Pero directamente transicional es la de Hagen, eso sí, es una corrección un poco larga. Pero ya en este caso he recurrido a los gráficos. Hay unos gráficos para régimen transicional que están en función del reino y esta relación es L entre D. A ver, voy a dejar de compartir para mirar eso. Ya, ok. Estaba de 1000 a justo a 10 a la cuarta, 10.000, ¿no? Justamente es el rango. Esta sería transicional, no estamos por acá, por 8.000 más o menos, por acá. Por aquí debemos estar. Y el problema de estos gráficos es estas relaciones L entre D, ¿no? Porque no siempre todas las tenemos en el rango que se dice, ¿no? En esta se grafica, digamos, el PRAN a las 2/3, la relación de, digamos, corrección de temperatura. Acá tenemos el PRAN y acá tenemos pues
el coeficiente entre C sub P por el flujo másico, ¿no? Y todo esto le llamaban JH. Kerr también tiene varios JH versus números de Reynolds, y con eso podríamos seleccionar alguna de estas curvas si es que corresponden al correspondiente L entre D y al Reynolds. Podríamos sacar quizás este factor, un número acá, y despejar de ahí el HI, ¿no? Ahora, en el caso específico del problema, ese L entre D, que calcular el L entre D, en ese caso la longitud era 16 pies, ¿no? Y el diámetro es otra cantidad, entonces tenemos que ver cuánto sale ese L entre D. Ya sale mucho, ¿ves? 948. Entonces ese gráfico que les mostré no necesariamente me va a servir porque mi L entre D está, y ese gráfico llegaba a 250, ¿no? Entonces he recurrido a un gráfico que encontré en el libro de Fenómeno de Transporte del Ver, que grafica también lo mismo, pero tiene un L entre D que me permitió trabajar esto. Ok, entonces en este caso también de nuevo volvemos a la misma observación. Las correlaciones, los gráficos para flujo en tubos están dadas para un tubo. Ok, entonces aquí también me toca multiplicar, como son, la longitud de un tubo es 16, pero como son 4 pasos, entonces la longitud total es, hay que multiplicar, ¿no? Por 4. Y es como si fuera un tubo de un solo paso, ¿no es cierto? 4 por 16. Entonces, entre el diámetro interno del tubo, esto salió 948. Ok, entonces este gráfico que les acabo de mostrar, que este en realidad es el JH, también le llaman, que H dice P, flujo másico de Prandtl a la 2/3 y factor de corrección de viscosidades. Para este flujo, para este Reynolds y para este L entre D, me salió esta cantidad. Okay. De ahí he despejado justamente el coeficiente pedicular del lado del tubo. Voy a asumir que esta cantidad sea igual a 1, ¿ya? Vamos a asumir que sea igual a 1 para dejarlo más fácil. Bueno, acá de todas maneras le estoy dejando el factor de corrección de la viscosidad del fluido a la temperatura promedio sobre la viscosidad del fluido a la temperatura de la pared, ¿ok? En adelante, estrictamente hablando, eso sería así, pero yo voy a asumir después que eso es 1 para no... Es para simplificar un poco. Ok, entonces el coeficiente del lado del tubo lo he calculado de esta manera. Al propósito he escogido este régimen para que vean que se les puede complicar, ¿no? Si fuera turbulento, yo diría de frente una correlación en turbulento y no haría nada de esto. Ok, entonces ahora vamos con la correlación de Kerr. Kerr necesita, a ver, lo que está acá es todo lo que necesita Kerr. Y ahora, ¿quién me dice cuál es la correlación de Kerr?
Ya, más o menos. Ok, la correlación de Kerr era esta. Ok, entonces está en función de G sub S y un diámetro equivalente. El G sub S está en función de esta área S. Y entonces ahí de la información, ahí tenemos el diámetro, necesitamos diámetro del casco, esa distancia C, espacio de bafle, ¿no? El paso del tubo, un paso cuadrado, ¿no? De 1 a 1/4, ¿no? Ok, entonces aquí estamos cambiando a unidades de pies. Y tenemos el diámetro del casco, el paso del tubo, cuadrado es, el paso de bafle decía que era 5 pulgadas, está convertida a pies. La distancia de pared a pared, ¿no? Se puede conseguir, ¿no? La distancia es la distancia que hay de pared a pared del tubo, ¿no? Que sería el paso del tubo menos el diámetro, ¿no? Entonces esta distancia C también, y el paso de bafle y el paso del tubo. Entonces con todos estos datos calculamos AS. Y entonces AS, ya tenemos el flujo de GS justamente es el flujo que tenemos antes calculado entre esta área, 0.1476. Ahora, el diámetro equivalente lo podemos sacar 4 veces el área libre entre perímetro mojado, pero mejor van a la correlación de Kerr y ya tienen diámetros equivalentes para diferentes pasos. Eso es lo que yo he hecho. Ok, entonces el flujo másico era 43.800 entre el área que yo calculé. Nos va a salir como este flujo másico equivalente. Eso es un flujo, también un flujo másico equivalente. Y el diámetro equivalente, como es a paso cuadrado, lo podemos multiplicar, sacar con esta correlación, esta fórmula. O si no, ir al apéndice del que tienen todos los diámetros equivalentes para las disposiciones más comerciales de pasos. Entonces, con estos dos parámetros calculados, podemos calcular el coeficiente por el lado de la coraza, que era justamente del querosene, ¿no es cierto? Por el lado de la coraza. Y entonces, utilizando la ecuación de Kerr. Si hubiéramos querido la ecuación de Donahue, tendríamos que haber obtenido este factor FB del tema, ¿no? Para un determinado equipo estilo de intercambiador que son desde la A hasta la W, ¿no? O sea, tipo B, digamos, se da la B y las características del diámetro del casco y la longitud del tubo, ¿no? Entonces dicen B 60 por 140, ¿no? Más o menos. Hay diferentes formas de intercambiador. Y según eso, según el estilo de intercambiador que tendríamos que decidir, sacar un factor de forma. Estilo me refiero a que ya define si es de cabezales flotantes, fijos, uniones roscadas, soldadas. Eso tendrían que definir qué estilo de intercambiador y ahí sacar las características para ese intercambiador y ahí se va el FB. Bien, entonces aquí con Kerr quizás es aproximado, no tendríamos que definir ninguna forma de construcción de intercambiadores y más o menos tendríamos un coeficiente de coraza estimado, ¿ok? Bueno, ahora ya tenemos todos los datos para construir el coeficiente global para la operación que estamos haciendo, ¿no?
Lo que hemos calculado es el coeficiente global para el intercambiador que específicamente ya teníamos el área definida, ¿no? No, por acá estamos yendo a buscar con nuestro coeficiente de operación cuál es el área que realmente necesitamos. Bueno, ahí nos habían dado el coeficiente del ensuciamiento, ¿no? Y tenemos que considerar ya todo. Ok, y entonces, como antes habíamos calculado el coeficiente basado en el área externa, también vamos a tener que calcular el área externa para propósitos de comparación. Entonces, el coeficiente global basado en el área externa tendría que tener esta fórmula, ¿no? El diámetro externo sobre el diámetro interno por HI más el espesor de la pared que le hemos calculado, no calculado, leído, por el diámetro externo sobre la conductividad del material del tubo y el diámetro medio logarítmico, ¿no? El diámetro promedio, más 1 sobre el coeficiente externo, no pelicular externo, y más el ensuciamiento. El factor, en este caso nos han dado el coeficiente, sería 1 entre el factor de ensuciamiento. Estamos considerando el ensuciamiento un intercambiador sucio, ¿no? Ok, entonces tenemos que ver en este caso, asumiendo acero inoxidable, el coeficiente del tubo. No sé si nos decían que era, qué material era. Si es ese 26 parece que es acero inoxidable, ¿no? Y si no dice, estaríamos asumiendo. Sí, no dice, ¿no? Entonces estaba asumiendo que es de acero inoxidable, el más simple, y con eso calculo el nuevo coeficiente de operación. Ok, entonces el coeficiente que nosotros estamos calculando para hacer la operación que se nos ha pedido sería esto. Ahora, con esto podríamos calcular el área externa, porque es el coeficiente global externa, requerido para la operación, ¿no? Y compararla con el área que ya estaba dada. Ok, esta fue el área que nos dieron, que se tiene, ¿no? Esta fue el área que nos dieron. Y para esta área corresponde este coeficiente. Ahora nosotros hemos calculado un nuevo coeficiente, que es el que realmente necesitamos. Fíjense, ese coeficiente es 49.32, ¿no? El nuevo coeficiente, el coeficiente de operación realmente requerido es 54.73. Si comparamos los dos coeficientes, podemos decir que sirve o no sirve el intercambiador. ¿Ustedes qué dicen? El otro es 49, ¿no?
¿Ustedes qué me dicen? ¿Puedo utilizarlo o no puedo utilizarlo? ¿Sí sirve? Sí, sí sirve. ¿Por qué dices que sí sirve? Porque es mayor que el anterior. ¿Y has calculado el área que corresponde para este 5473? Sí, sí sirve, estamos de acuerdo que sí sirve. Y ya no necesitamos llegar hasta... Pero si tú calculas el coeficiente, el área ya, pues, digamos físicamente ya, ¿cuál sería el área que saldría? Claro, acá tendrían ustedes 54, ¿no? El calor sería así, seguiría siendo el mismo, esto también seguiría siendo lo mismo. Lo que no va a ser lo mismo es esta área, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el área? A ver, de lo que ya tenemos es 669 con el nuevo coeficiente, no sé, ¿cuál sería el área? A ver, ¿quién me hace ese cálculo? Lo que quiero es que ustedes estén convencidos si sirve o no sirve, eso es lo que yo quiero que sepan. Si ustedes calculan esa área seguramente va a ser menor que ya el área que está puesta ahí, que es 669. Y entonces podemos usarlo porque nos va a dar una área mucho más grande de la que realmente necesitamos, ¿no? Esa es la conclusión. Y a ver, ustedes hagan el cálculo cuánto menos es el área y se convencen. Ok, ¿tienen alguna pregunta acerca de este problema? Como ustedes ven, los problemas se pueden complicar, ¿no es cierto? Especialmente en el cálculo del número de reinos, si no consideran que lo pasan por un tubo y consideran que es todo, entonces tengan cuidado en estas pequeñas bases teóricas, ¿no? Bien, vamos a entrar a otro punto. Podemos seguir con problemas, pero ya lo dejaremos mañana. Vamos a seguir con la teoría. La otra forma de calcular la diferencia, digamos, calcular también las áreas es el número de unidades de transferencia. Ok, tenemos otro método para también hacer nuestros cálculos de intercambio aplicado a intercambiadores de calor, que es el método de la eficiencia o número de unidades de transferencia. Esto se usa al revés de lo que hemos estado haciendo. Para aplicar la diferencia de media logarítmica y de temperatura, nosotros siempre vamos a necesitar las temperaturas de los fluidos, tanto del caliente como el frío, ¿no es cierto? Y entonces lo que calculamos son los coeficientes globales. En este método nos tenemos que tener como dato los coeficientes globales. O sea, ese es un método que se utiliza más cuando ya el intercambiador está en operación, que ya conocen su coeficiente global y lo que les interesa es certificar si está dando las temperaturas de entrada y salida están en el rango para el cual uno ha diseñado ese equipo, ¿no?
Entonces, en este método tratan de eliminar todas las temperaturas en función del coeficiente global que se tiene como dato. No, es al revés. Ok, entonces se define la eficiencia como una comparación de dos calores, calor real sobre el calor máximo posible. Ok, entonces en ese caso el calor máximo posible va a ser evidentemente el flujo másico por el C sub P del fluido, o digamos, del que tenga en valor numérico el menor fluido, no, el menor flujo. El C sub P depende del fluido, pero entonces el flujo del que tenga el menor flujo por la diferencia de temperaturas delta de T máximo, ¿no? Que es la temperatura del fluido caliente a la entrada sobre menos la temperatura del fluido frío también a la entrada, ¿no es cierto? Ese sería el máximo potencial térmico. Los dos fluidos, el caliente y el frío, uno a su máxima temperatura y el otro a su mínima. Ok, entonces, en ese caso tenemos que evaluar el producto del flujo másico, tanto del fluido caliente como del fluido frío, y según el valor numérico determinamos cuál de ellos va a tener menor valor. Y a ese le llamamos el mínimo, ¿ok? Ok, esto también va a estar en función del número de unidades de transferencia, que va a ser igual al coeficiente global que ya se tiene como dato por el área sobre el producto del flujo másico por el C sub P que sea el menor, que sea el mínimo. Y entonces, vamos a tener unas gráficas en función de la eficiencia va a estar en función del número de unidades de transferencia eh, versus aquí tenemos, digamos, la eficiencia va a ser en función del número de unidades de transferencia y de la relación que pueda haber entre el producto del flujo másico eh, MS sub P mínimo sobre el MS sub P máximo, considerando que cualquiera de los dos fluidos, tanto el caliente como el frío, puede ser el flujo mínimo o puede ser el flujo másico. Entonces, en cada operación tenemos que fijarnos simplemente en el valor numérico que sale del producto del flujo másico por su capacidad calorífica. El que sea el mínimo se convertirá pues en el flujo másico mínimo, ya sea el caliente o sea el frío. Eso es variable. Generalmente conocemos los flujos de los dos fluidos, definitivamente. Eso siempre tiene que ser pues podemos calcularlo de alguna manera. Entonces, sí podemos conocer el producto MS sub P de cualquiera de los dos flujos, ¿no? Y en ese caso, dependiendo del valor numérico, uno de estos dos, tanto el caliente como el frío, se van a convertir uno en el mínimo y el otro va a tener que ser el máximo. Pues, ¿no? Y entonces vamos a tener condiciones variables, si el flujo másico mínimo es el fluido caliente o si es el fluido frío, entonces van a ver ahí en la hora de demostrar la eficiencia o efectividad, asunciones que tenemos que hacer, pues dado para poder desarrollarlo. Pero en general vamos a tener el uso de sería otras gráficas, la de eficiencia versus el número de unidades de transferencia, porque agregarla a las gráficas de factor de corrección F. Mm.
Ok, entonces el número de unidades de transferencia o método de eficiencia se utiliza si se conocen las temperaturas de entrada o de salida de todos los fluidos, y porque con este método se va a eliminar las temperaturas desconocidas en función del flujo másico, del C sub P y del coeficiente global y el área. Ahora, el calor máximo se calcula en función de un intercambiador en contracorriente de longitud finita, ¿no? Entonces podemos, si nosotros definimos que la eficiencia es calor real entre calor máximo posible, aquí tendríamos que considerar cuál va a ser el fluido el fluido mínimo y cuál va a ser el fluido máximo, ¿no? Entonces, si por ejemplo definimos que la eficiencia sería el mc sub p del fluido caliente por la diferencia de temperatura de entrada y salida sobre el calor máximo posible, que va a ser el C mínimo, y ahí sí es las temperaturas del fluido caliente a la entrada menos la temperatura del fluido frío a la entrada, ¿no? Entonces aquí podríamos calcularlo desde el punto de vista del calor real, siempre lo podemos sacar ya sea del fluido caliente o del fluido frío, porque es igual, ¿no? Estos calores deben ser iguales. Si consideramos desde el punto de vista del fluido frío, también tendría que ser el ms sub p del fluido frío por la diferencia de temperaturas de entrada y salida del fluido frío sobre el C mínimo, y acá sí, siempre sigue siendo el delta de T máximo, ¿no? Ok, entonces de cualquiera de las dos maneras podríamos definir la eficiencia, pero ahora ya viene el asunto. ¿Cuál va a ser el mínimo? Si el mínimo es el fluido caliente, entonces se va a ir este. Si es el fluido frío, no se va a ir. Si lo vemos desde el punto de vista del fluido frío, si ese mínimo también es el fluido frío, se nos va a eliminar el producto, ¿no? Entonces, en cada caso vamos a tener que ver el flujo, el valor numérico del ms sub p, digamos que nos dé el menor valor, ¿no? Para determinar el denominador de esa relación, ¿no? Entonces, podríamos empezar a deducir una fórmula para la eficiencia, para una supuesta disposición. Digamos, a ver, para un intercambiador en paralelo, la eficiencia puede, la eficiencia podría definirse como el ms sub p del fluido caliente por la diferencia de temperaturas del fluido caliente en entrada menos la salida, sobre un C mínimo por el delta de T, digamos, del fluido caliente a la entrada menos el fluido frío a la entrada. Ahora, si nosotros hacemos que el fluido caliente sea el mínimo, entonces esta eficiencia, digamos, se va a ir estos términos, ¿no? Porque va a coincidir. Y la eficiencia solamente sería en función de las temperaturas de entrada del fluido caliente menos la de salida del fluido caliente sobre el potencial máximo de temperatura, que es el caliente a la entrada menos el frío, la temperatura del fluido frío a la entrada. Ok, entonces esto sería, digamos, si asumimos que el fluido caliente es el mínimo, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, podríamos empezar a tratar de eliminar las temperaturas en función de el coeficiente global y del área, ¿ok?
Entonces, a ver, empezamos. Termodinámicamente, el flujo de calor del fluido caliente está dado por estas relaciones, ¿no? MC sub P por sub I, y del fluido frío también, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a llamar C mayúscula grande al producto de flujo másico por el C sub P, ¿ok? Entonces, vamos a llamar así C mayúscula, el MS sub P es CH, es el fluido caliente, y el MS sub P del fluido frío va a ser el CC, ¿no? Es el producto digamos, del flujo másico por su C sub P. Como comprenderá, los flujos básicos pueden ser, pues, variar, pueden ser muy grandes o muy pequeños. Eso va a depender de su valor numérico. Ok, entonces Q lo tenemos definido de cualquiera de los dos puntos de vista. Si hacemos esos Q son iguales, calor ganado igual al calor perdido. Entonces aquí sacamos las relaciones del C sub H sobre el C sub C y estarían en función de estas temperaturas. Dependiendo del valor numérico, uno va a ser máximo y otro va a ser mínimo. Si asumimos que el fluido mínimo va a ser el fluido caliente, entonces aquí tendríamos el otro va a ser el máximo. Entonces ya tenemos el C mínimo sobre el C máximo, va a estar igual a estas diferencias de temperatura, ¿no? Eso queda así. Ahora, cuando demostramos la diferencia media logarítmica de temperatura y llegamos a este punto, que teníamos logaritmo neperiano del delta de los extremos, ¿no? Igual a estas relaciones. Y aquí reemplazamos, pues, digamos que llegamos a esta expresión. Si aplicamos en parte, acá estamos diciendo que el fluido caliente es el mínimo, ¿no es cierto? Entonces, si aplicamos esta parte de la demostración de diferencia media logarítmica, esto se convertiría en el C mínimo. Este también era el MS sub P. Y el otro se va a convertir en el C máximo. Entonces, aquí podríamos decir que el logaritmo neperiano digamos, de las temperaturas, estamos diciendo en paralelo, ¿no es cierto? Entran en el mismo sitio, en el mismo extremo. La temperatura del fluido caliente a la salida menos la temperatura del fluido frío a la salida sobre la temperatura del fluido caliente a la entrada menos la del fluido frío también a la entrada. Esto sería igual ahora, si acá despejamos el C mínimo, sacamos factor común, C mínimo, esto se convierte en 1 más estas relaciones, ¿no? Ok, entonces ahí vamos. Vamos a querer llegar a la demostración de la fórmula de la eficiencia para una distribución en paralelo, ¿no? Asumiendo que el fluido caliente es el mínimo. Ok, entonces ahora, como ustedes ven aquí, este término U entre área por ese mínimo, vamos a llamarle número de unidades de transferencia. ¿Okay? Entonces, esto se convierte al número de unidades de transferencia, va a ser igual a 1 más ese mínimo sobre ese máximo. Y entonces aquí las diferencias de esta ecuación puede convertirse, es igual, ¿no? Logaritmo neperiano de estos dos deltas es igual a menos a toda esta cantidad. Entonces, logaritmo es el exponente, aquí hay que elevar la base para reproducir el número. Entonces, simplemente sería E a la menos NVT de toda esta relación, ¿no?
Y entonces ahora vamos a descomponer, digamos, estas diferencias, agregándole y sumándoles, eh, cambiándoles un poco de orden, de manera de poder obtener la temperatura de salida del fluido frío. Y después de hacer arreglos ahí en el transcurso de todas esas, digamos, estimaciones previas, podemos sacar que la eficiencia sería igual a 1 menos la exponencial de todo este término sobre 1 más C mínimo sobre C máximo para un intercambiador en paralelo. Ok, las fórmulas para otras disposiciones también han sido calculadas y digamos su traducción la vamos a encontrar en gráficos. Nosotros vamos a usar muchas veces, todas las veces vamos a usar los gráficos que existan para la eficiencia de intercambiadores digamos, en más de un paso por los tubos o por la coraza también, ¿no? Aquí estamos hablando de uno simplemente en paralelo digamos, de un fluido que entra y que sale, ¿no? Para ese. Sí, dígame. ¿Alguien me quería hablar algo? Ok, entonces esto nos indica que nosotros tenemos que conseguir gráficos de efectividad versus número de unidades de transferencia, ¿ok? Eficiencia versus número de unidades de transferencia. Y digamos, aquí tenemos también curvas, ¿no? Para diferentes disposiciones, que las podemos tener de sus libros también. Bien, jóvenes, creo que nos vamos a quedar aquí y seguiremos mañana con algunos problemas, ¿ok? Tengo que fijar la asistencia estoy acá en Univirtual. Ok, jóvenes, a ver, vamos a ver. Aguirre creo que estaba, ¿no? Vamos a copiarnos la, la, la asistencia de Univirtual. Si hay alguien que ha entrado ahora último, me pasa la voz para corregir la asistencia del Univirtual y de paso. Somos todos los que Profesora, habíamos. disculpe, el alumno Valdión presente, profesora. Ah, Valdión, ya, ok, listo. Ok, aquí está entonces Aguirre, Valdión y Caballero. Ya, vamos aquí. Aguirre, Profesora, buenas tardes. dígame. Martínez también, profesora. Ok, Valdión, Caballero, a ver, vamos a ver Martínez. ¿Dónde estás, Martínez? Ah, sí, Martínez, ok, listo. Ya, aquí estoy en Valdión, Beteta, Caballero, Casas, Castro, Chacón, Espinosa,